Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Mi casa es su casa, desde donde continúo transmitiendo en vivo conclusiones y seguiré mientras sea necesario para colaborar en esta lucha contra el coronavirus. Soy Fernando del Rincón y ahora, si me lo permite, le presento imágenes que son en vivo precisamente de Miami, en la zona centro, justo en Brickell City Center. Zona eléctrica que en estos días, pues lo único que tiene de eléctrico es la luz, porque gente, como puede ver usted, prácticamente no hay. Y es que los casos confirmados se elevaron a 13,629 en el estado de la Florida, 13,629 este lunes, lo que representa un aumento de más de 1,200 en un día. El domingo la Florida contaba con 12,350 casos confirmados, ahora 13,629, 1,200 en un día. El número de personas fallecidas en el estado de la Florida se elevó a 254. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluCovid Latam 7. ConcluCovid Latam 7 es la etiqueta, es el numeral ConcluCovid Latam 7. Recuerde que recibo todos sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón, ConcluCovid Latam 7, la etiqueta. El riesgo de la pandemia de coronavirus en China aún no ha pasado. Aún así, este fin de semana miles de personas acudieron en masa a populares destinos turísticos después de meses de cuarentena, restricciones de viaje y estrictas medidas de aislamiento social. Las imágenes se dan cuando han pasado 4 meses desde la detección del primer caso de coronavirus en Wuhan. Pero atención con relajar las medidas demasiado pronto. Varios expertos advierten sobre la posibilidad de una tercera ola de contagios. Imagínese usted, una tercera ola de contagios. Este domingo China solo registró 39 casos nuevos, pero las cifras siguen subiendo en el resto del mundo. A esta hora se contabilizan más de 1,300,000 contagios, más de 1,300,000 contagios, así como más de 74,500 muertes a nivel global. Esto es a nivel global, recuérdelo, 74,500 muertes en el mundo. Uno de los contagiados es el primer ministro británico Boris Johnson, quien fue trasladado este lunes a una unidad de cuidados intensivos después de que su condición empeorara. Johnson, de 55 años, fue ingresado en un hospital de Londres este domingo por consejo de su médico para someterse a pruebas de rutina, según él mismo informó. Hasta ahora el gobierno británico sostenía que los síntomas de Johnson eran leves, pero bueno, ya lo ve usted, ahora está en cuidados intensivos. Y en Estados Unidos, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dice que ellos están pagando el precio de menospreciar el virus. Esta será, asegura, una semana negra. Lo dice él y lo dicen varios funcionarios. El director general de Sanidad, el director Jerome Adams, declaró que será la más dura y triste que muchos estadounidenses hayan visto. Y la equiparó al 11 de septiembre o al ataque a Pearl Harbor. Estados Unidos superó los 10,700 muertos por coronavirus. 10,700 muertes por coronavirus. También en este país más de 364,700 casos confirmados en los Estados Unidos. En los últimos días el Departamento de Estado ha repatriado a más de 45,000 estadounidenses, pero aún quedan en el extranjero unos 25,000. Las autoridades instan a los viajeros a regresar antes de que sea demasiado tarde, ya que aseguran que los vuelos de repatriación no durarán de forma indefinida. Bien, pues eso ocurre en Estados Unidos, pero ¿qué pasa en nuestra región? ¿Qué pasa en Latinoamérica? Vamos con los números en orden alfabético. Vamos a iniciar con Argentina. Más de 1,620 casos y 53 muertos. Bahamas, 33 positivos y 5 muertos. Belice, 7 contagios y 1 muerto. Bolivia, más de 190 casos y 14 muertos. Y Brasil es el país más afectado de la región, con más de 12,000 casos y 553 muertos. Brasil, 12,000 casos y 553 muertos. Seguimos en Chile, donde se registran más de 4,800 infectados y 37 muertos. En Colombia son más de 1,570 casos
y 46 muertos. Costa Rica tiene más de 460 casos y 2 muertos. En Cuba, las autoridades reconocen al menos 350 contagios y 9 muertos. Y en Ecuador la cifra oficial es de al menos 3.747 casos y 191 muertos. Pasamos ahora a El Salvador, en donde hay 69 casos y 4 muertos. En Guatemala se reportan al menos 70 casos y 3 muertos. Haití tiene 24 casos y 1 muerto. Honduras, casi 300 casos y 22 muertos. Y Jamaica, 59 casos y 3 muertos. De ahí nos vamos a México. México, más de 2.430 casos y 125 muertos. Esto en México. En Nicaragua, 6 casos, dicen, y 1 muerto. Por supuesto, según datos del régimen de Ortega. Panamá, 2.100 casos y 55 muertos. Paraguay, al menos 113 contagios y 5 muertos. En Perú, más de 2.560 casos y 92 muertos. Puerto Rico, 513 casos y 21 muertos. En República Dominicana, al menos 1.828 casos y 86 muertos. Uruguay, con 415 casos y 7 muertos. Venezuela, 165 casos y 7 muertos. Subrayo, esto según el régimen de Maduro. Pero en Ecuador hay cifras alarmantes. El Ministerio de Salud del Ecuador actualizó sus cifras de coronavirus en el personal sanitario del país. De 1.600 casos sospechosos, 417 se han confirmado en los exámenes. Estos médicos y enfermeras necesitan trajes e insumos especiales para librar la batalla. Sin embargo, en Ecuador, las autoridades habrían esperado mucho para suministrarlos. Esto según el reclamo que expresaron a CNN decenas de hombres y mujeres que están en la primera línea en el frente de la batalla contra el coronavirus. Las autoridades ecuatorianas dicen que garantizan la llegada de insumos a cada hospital, pero para aquellos profesionales contagiados, la ayuda llega muy tarde. Vamos con nuestra Key Guerrero y su reporte acá. Key, te saludo ahí en tu casa, bienvenida a la mía y por supuesto ponerle mucha atención a este informe que nos tienes acerca de la situación de los médicos allá en el Ecuador, que no es la más fácil. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Fernando, buenas noches. La situación en Ecuador, como sabemos, es bastante complicada, pero esta pandemia, Fernando, se está llevando por delante al personal médico, a los profesionales que precisamente pueden darle la batalla a este virus. Esto que te presento a continuación, Fernando, es un resumen de conversaciones que hemos mantenido con decenas de profesionales que piden auxilio ya. La emergencia sanitaria en Ecuador golpea con fuerza a los profesionales de la salud. Según datos oficiales, hay cientos de médicos y enfermeras contagiados con coronavirus y, al igual que cualquier paciente, deben mantenerse aislados por al menos 2 semanas. La ausencia de estos hombres y mujeres, cuyos conocimientos son herramientas para enfrentar la pandemia, solo agudiza la crisis. 417 profesionales de la salud, estos son médicos y enfermeras, han dado positivo en las pruebas para el coronavirus, por lo que han sido sometidos a cuarentena. Las infecciones del personal médico parecen estar relacionados con la falta de protección biomédica. Así lo han dicho a CNN decenas de médicos consultados en Guayas, la zona más afectada en Ecuador. Con miedo aseguran que no volverán a sus puestos hasta que el Estado les garantice su protección. Otros simplemente no pueden regresar porque ya están infectados. No nos están dando el material para nosotros poder laborar. Por ende, no podemos trabajar exponiendo nuestra salud y la de nuestra familia. En estos momentos de crisis deberían de pensar en todos nosotros, el personal de la salud. Aquí queriendo trabajar, pero no podemos sin material. No hay médico, no hay médico, no hay médico. Estos médicos nos dicen que por miedo a represalias prefieren no mostrar su rostro, pero como prueba han compartido con CNN decenas de conversaciones internas donde discuten las carencias del personal. En uno de los mensajes, un médico del Hospital de los Ceibos, uno de los más grandes de Guayaquil, se queja de que las batas especiales y las mascarillas solo se la están dando al personal de emergencia, algo que el gobierno niega.
¿El personal sanitario de Guayaquil, señor ministro, tiene suficientes equipos de protección en estos momentos? Sí, tenemos. Mire, yo he acabado de dar una revisión por la mayoría de los hospitales, los dos principales que están hechos cargo de pacientes con COVID, y tenemos suficiente equipo, tanto para las personas que están al lado del enfermo con COVID en estado crítico, que son las unidades de cuidados intensivos, como los que atienden emergencia. También en el Hospital de los Ceibos, enfermeras y médicos dicen que son obligados a trabajar a pesar de tener síntomas de coronavirus, mientras que un médico de guardia suplica por ayuda porque atiende a más de 20 pacientes contagiados. Pero después de los reclamos, llega el silencio. La conversación se detiene cuando una doctora narra cómo vio morir a su colega. Entre lágrimas dice, Dios mío, ayúdanos. CNN ha contactado a las autoridades en busca de un comentario. El Ministerio de Salud nos remitió al Seguro Social, al cual está adscrito el hospital, y desde allí no hay respuesta concreta a nuestras preguntas, sino una invitación a recorrer las instalaciones. Debido a la pandemia, nuestros equipos no pueden viajar para visitar el centro médico, pero los médicos consultados nos dicen que sería irresponsable, no solo por el alto número de pacientes contagiados, pero también por las decenas de enfermeras y médicos con síntomas a quienes todavía no se le habrían hecho las pruebas. Una situación que parece repetirse de hospital en hospital. 4 días aquí al hospital y aún no me toman la muestra. Tengo a mi hija que trabaja en otro hospital como enfermera y la tienen en aislamiento, donde yo soy la única que la puedo atender como madre. Y sí me siento afectada, que a mí todavía no me tomen la muestra. Las colegas viniendo de su casa con COVID positivo acá a hacerse la prueba. Las colegas, no hay hospital que la recoja. Estas son las enfermeras que estamos dando la cara y nos dejamos largo. Ahorita nos piden un médico para que nos valore. No hay. El gobierno ecuatoriano ha dicho que están abasteciendo a los hospitales con los insumos necesarios y han mostrado videos del presidente Otto Sonnenholzner haciendo los recorridos. Aseguran que hay insumos para todo el personal, pero los médicos dicen que la ayuda llegó tarde. Más de 10 de ellos han muerto y muchos otros se encuentran en estado delicado. El número de médicos por contagios comunitarios aún no ha sido reportado. Fernando, estos testimonios fueron recabados durante el fin de semana, pero el día de hoy tuvimos buenas noticias. Varios médicos se comunicaron para decir que comenzaron a llegar trajes especiales y otros insumos que son necesarios para darle la batalla al coronavirus. Nos dicen que todavía es muy pronto para saber si los insumos son suficientes, pero por ahora celebran, Fernando, de que pueden protegerse y quizás evitar una muerte. Y lo celebramos aquí también, qué bueno que les están llegando los equipos y ojalá lleguen con la velocidad y en la cantidad necesaria. Ya que haya un avance, es importante, mi estimada Kay. Pero bueno, la situación sigue siendo complicada. Hay que cuidarlos porque son nuestro frente de batalla y hay que reconocerles ese esfuerzo y ese sacrificio y el enfrentarse a ese temor que necesariamente se genera en una pandemia y en una situación como esta. Ojalá pronto tengan todo lo que necesitan. Gracias, Kay, muy amable. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, era Kay Guerrero con su reporte K, que nos acompañó en vivo pues de ahí, desde su casa. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Esta noche voy a hacer una pausa. Nos enfocamos en Nicaragua, el único país de Centroamérica que no ha tomado medidas para frenar el coronavirus, mientras todos se preguntan, ¿y Ortega en dónde está? Ya son 25 días en público sin saber nada de él. Y también hoy hablé más temprano con el alcalde de Los Ángeles, California, aquí en los Estados Unidos, Eric Garcetti. Le presentaré la entrevista. Me dice Garcetti de forma preocupante, tal vez en 2 o 3 semanas más podríamos estar como Nueva York. Así me lo dijo. Ya regreso. Nicaragua es el único país de Centroamérica que no ha tomado medidas para frenar el coronavirus. Literalmente no ha tomado medidas, ningún tipo de medidas. Al contrario, han hecho llamados a reuniones multitudinarias y festejos. Una cosa absurda, ¿no? De locos.
El régimen de Ortega no ha cerrado tampoco las fronteras, no ha establecido cuarentena preventiva, tampoco hay restricciones de movimiento, nada, nada. En medio de una crisis tan grave como esta, además. Ortega está desaparecido. Han pasado 25 días desde que se le vio la última vez. Su estado de salud se ha convertido en un tema frecuente en redes sociales después de 3 semanas de ausencia. Nadie sabe dónde está, para explicarme claramente, ¿no? Vamos con el reporte de Mario Medrano desde Managua, que nos tiene información acerca de eso. Ni el presidente Daniel Ortega ni su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, asistieron este 3 de abril al homenaje póstumo a Jacinto Suárez, miembro histórico del EPSLN, diputado de la Asamblea Nacional y presidente de su Comisión de Relaciones Internacionales, quien falleció el 2 de abril. Aunque Suárez mantuvo una estrecha amistad con Daniel Ortega, con quien guardó prisión varios años durante la dictadura de Anastasio Somoza, fue Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, quien se expresó en nombre del presidente y de su compañera. Aquí con la enorme responsabilidad de transmitirte el abrazo de Daniel, de transmitirte el abrazo de Rosario, la enorme responsabilidad de transmitirte el abrazo del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ni Ortega ni Murillo justificaron oficialmente su ausencia en las honras fúnebres, aunque en el programa oficial del acto se mencionaba que el presidente Ortega le entregaría una medalla a los familiares de Suárez. Dora María Telles, exguerrillera, exministra de Salud en los años 80 y crítica acérrima del gobierno, expresó el 3 de abril en su cuenta de Twitter que el presidente de 74 años y su familia podrían estar en cuarentena. Desaparecidos, Ortega, Rosario Murillo y su familia, del homenaje de Jacinto Suárez, ¿están cuarentenados en alguna isla privada? ¿O es algo más grave? Ortega ni siquiera mandó un audio para despedir a su amigo. El gobierno se maneja a punto de telefonazos de Rosario Murillo, escribió Telles. CNN ha solicitado información sobre la salud del presidente Ortega, sobre su ausencia en actividades públicas y las acciones que implementará ante el COVID-19, a través del Consejo de Comunicación y Ciudadanía que coordina la vicepresidenta Rosario Murillo, pero no han respondido a nuestra solicitud. Ortega ha desaparecido de la vista pública en otras ocasiones, lo que suele generar rumores sobre su condición de salud. No obstante, sus ausencias no suelen extenderse más de 15 días. Como portavoz del gobierno, Rosario Murillo informa sobre la pandemia en Nicaragua a través de una llamada telefónica con medios oficialistas. En sus mensajes, asegura que los casos que reporta el gobierno son importados de otros países y que en Nicaragua no existe contagio comunitario. Murillo es también quien habla de Ortega y dice que el presidente está trabajando. Nuestro comandante Daniel aquí trabajando, dirigiendo, coordinando todos los esfuerzos que realizamos, que estamos y seguimos realizando porque tenemos un compromiso invariable con la patria. Una fuente ligada al general retirado Humberto Ortega dijo a CNN que este había recibido un correo de su hermano Daniel, pero sin brindar mayores detalles de su ubicación o condición de salud. El único miembro de la familia presidencial que se ha mostrado en redes sociales es Juan Carlos Ortega. Este 4 de abril, el hijo del mandatario subió una foto a Twitter desde una playa con la leyenda: "Tenemos un país único y se disfruta mejor en familia". El mensaje generó más dudas en torno a la salud de su padre. La última vez que el presidente Daniel Ortega participó en un evento público fue el 12 de marzo, durante una reunión virtual con los presidentes de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana, en la que intercambiaron criterios para la formulación de una estrategia de contención del COVID-19. A diferencia de otros países del SICA, el gobierno de Nicaragua no ha declarado cuarentena preventiva ni ha cerrado las fronteras. Tampoco ha establecido restricciones para las personas provenientes de países donde la OMS ha reportado brotes de COVID. Además, no se han suspendido las clases en las escuelas y universidades públicas. Tan solo se han anunciado vacaciones de Semana Santa. La centralización de la información en torno a los casos reportados y la ausencia de Ortega genera dudas en la oposición en torno a un posible número mayor de contagios. Para CNN, Mario Medrano, Managua. Bien, para hablar acerca de este tema, voy a tener como invitado a Carlos Fernando Chamorro, que es periodista y director del sitio web Independiente Confidencial de Nicaragua. Pero esto será al regresar de la pausa. Ya está listo Carlos Fernando Chamorro, mi invitado de esta noche. Ya ven. En redes sociales a sus órdenes. En Twitter me encuentran como @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en Twitter. Ya ven.
Le doy la bienvenida a Carlos Fernando Chamorro, periodista y director del sitio web Independiente Confidencial de Nicaragua, en vivo desde Managua. Carlos Fernando, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Fernando, buenas noches. Buenas noches. Esta misma tarde, durante el fin de semana, yo estoy hablando con mis jefes acerca de la situación de Daniel Ortega, porque invariablemente me llega información. Claro, no puedo confirmar nada. Incluso te quiero comentar que en un canal de Honduras reportaban la muerte de Daniel Ortega en un presunto accidente aéreo. No es una fuente fiable, no es nada que se pueda confirmar independientemente, pero ahí está la prueba de que hay ruido. Carlos Fernando, ¿qué sabes, qué sabemos de la desaparición de Ortega, que incluso ha generado un artículo hoy mismo, esta tarde a las 5:45 de la tarde, del New York Times, haciéndose la misma pregunta: ¿dónde está Ortega? Bueno, lo que sabemos es que desde hace 25 días Ortega está fuera del foco de la actividad pública. Quiero decir que esto no es inusual. En este año, en lo que va de este año, en los casi 100 días del 2020, Ortega ha aparecido en 4 ocasiones únicamente en alguna actividad de su partido o de su gobierno, de la cual nos enteramos a través de la televisión oficial o la televisión de la familia presidencial. Entonces, estamos frente a la situación de un gobernante ausente, no únicamente por la crisis del coronavirus, es que ha sido de forma permanente un gobernante ausente que ejerce el poder en conjunto con una vicepresidenta omnipotente, omnipresente, que es su esposa, la señora Rosario Murillo. Ortega y Murillo son inseparables, pero lo que se vive hoy en Nicaragua, en estas conjeturas, en estas preguntas, que la gente dice, ¿dónde está Ortega? ¿Está hoy en este momento viendo una serie de Netflix? ¿O está en cuarentena con su familia? Nadie lo sabe. Nadie conoce tampoco de su condición de enfermo crónico, porque este no es un país democrático. Aquí no hay acceso a la información pública, aquí los gobernantes no rinden cuentas. Esta es una dictadura y por lo tanto la salud del gobernante se maneja como un secreto de Estado. Pero el problema no es si le vemos o no le vemos la cara a Daniel Ortega. El problema es la falta de rendición de cuentas, en primer lugar. Y en segundo lugar, el de gobierno que hoy vive Nicaragua, que se agrava en un momento extremo con la pandemia del coronavirus por la negligencia y la indolencia y la irresponsabilidad con que los gobernantes están manejando esta crisis. Y ese es el otro punto, Carlos Fernando, porque si bien es cierto que en Nicaragua se ha hecho todo lo contrario de lo que la propia Organización Mundial de la Salud ha recomendado y lo que están haciendo la mayoría de países en el mundo, ¿cómo se está manejando la gente? Es decir, una cosa es que no haya una guía, que no haya una cabeza que coordine, que proteja a su población, sino que al contrario los exponga más con incluso eventos masivos, ¿no? En este régimen Ortega Murillo. Pero ¿cómo se maneja la gente? ¿Qué es lo que la gente entiende? ¿Entiende lo que están diciendo Ortega Murillo, la irresponsabilidad de Ortega Murillo, o entienden lo que el resto del mundo está diciendo y haciendo? Mira, la mayoría de la población nicaragüense, incluyendo los partidarios del régimen, hoy están aplicando en Nicaragua medidas de prevención de su salud, medidas de prevención del contagio, cuarentenas voluntarias, en la medida de sus posibilidades y de sus condiciones, porque el 70% de la economía nicaragüense es informal. Si la gente no sale a trabajar, no puede comer. Y en este país, el régimen de Ortega y Murillo no ha dictado una sola medida de protección social para la población, mientras en otros países de Centroamérica se han otorgado bonos con todas las controversias y las dificultades que eso tiene, o suspensión de pago de servicio público o de impuestos. Aquí el régimen pretende imponer una situación de normalidad. Desde el momento en que se conoció, en que el gobierno tuvo que reconocer el fallecimiento de la primera víctima del coronavirus, aquí se estableció una cuarentena voluntaria. Es decir, los colegios privados entraron en un sistema de teleeducación, el sector empresarial
Por el otro lado, redujo considerablemente sus actividades, lo mismo el comercio, lo mismo el sector informal. Los periodistas estamos trabajando desde nuestros hogares y lo que hay en realidad es una emergencia no declarada. Hay una cuarentena autoconvocada de parte de los ciudadanos a contrapelo del gobierno. El problema es que el gobierno no solamente no hace, sino que por el otro lado promueve el contagio. Esas imágenes que seguramente ustedes han transmitido en muchos momentos de actividades masivas como la que hubo recientemente el fin de semana, inauguraron un puente, están promoviendo actividades de fiesta en la Semana Santa, significa exposición de personas al peligro. Pero no solo eso, sino que le impiden a aquellos que quieren promover la solidaridad. Y eso ya raya en el borde de las acciones que atentan contra el derecho a la vida. El obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, convocó el domingo a un centro de prevención médica para prevenir el coronavirus en esa zona y tenía el apoyo de más de 20, 30 médicos. Bueno, el Ministerio de Salud, por órdenes de Ortega y Murillo, le prohibió al obispo ejercer la solidaridad. Eso significa una situación de altísimo riesgo para Nicaragua, porque estamos frente a una dictadura que es aliada del coronavirus. Eso pareciera, Carlos Fernando, lo dices muy bien, pareciera aliada del coronavirus. Carlos Fernando, me tengo que ir, quisiera charlar más contigo, lo haremos en el transcurso de esta semana o la próxima, pero tengo una entrevista con el alcalde de Los Ángeles, California, que me dice, en 2, 3 semanas, California o Los Ángeles podría estar igual que Nueva York. También de preocuparse. Un abrazo, Carlos Fernando, y mil gracias por el contacto. Gracias. Gracias, Carlos Fernando Chamorro, periodista y director del sitio web independiente Confidencial de Nicaragua, en vivo desde Managua. Voy a hacer una pausa entonces para que regresemos precisamente con esta entrevista que le hice más temprano al alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti. Ya ven. California ha visto un aumento del más del 6% de los casos de coronavirus. El estado tiene más de 15,000 contagios y se contabilizan al menos 359 muertes. El gobernador Gavin Newsom anticipa llegar al pico a mediados de mayo y para el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, podría llegar a ser algo parecido a Nueva York. Hoy hablé con él más temprano. Esto fue lo que me dijo. Escuchen. Le doy la bienvenida al alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, quien me acompaña. Bienvenido, alcalde. Gracias por esta entrevista. Gracias, Fernando. ¿Cómo estás? Pues monitoreando, por supuesto, todo lo que ocurre con el coronavirus y en Los Ángeles se tiene el número más alto de esta parte del país en la costa oeste, llegando casi a los 6,000. Se reportó el fin de semana un número de 5,940 casos confirmados y 132 muertes. ¿Ha cambiado en algo esta cifra, señor Garcetti? Sí, estos son días muy difíciles, pero nuestras acciones tempranas, las acciones en marzo, pueden y vas a salvar las vidas de argelinos, californios y otros residentes de esa parte del país. Pero estos son días de tragedias. Los fallecidos son miembros de nuestras familias, de nuestros vecindarios, de nuestros lugares de trabajo y continuaremos a tomar las acciones necesarias muy rápidamente a proteger mi gente y proteger la vida en mi ciudad. Alcalde, sin duda se está buscando poder tener más pruebas para más gente y no solamente para aquellos de 65 años arriba. ¿Se ha logrado ya tener la cantidad de pruebas para ampliar mayormente pues la aplicación de las mismas, al menos en el condado de Los Ángeles? Sí, no tenemos suficientes pruebas y esta es una de las lástimas de esta crisis. No hay liderazgo a nivel federal, pero aquí en Los Ángeles tengo mucho orgullo de los bomberos aquí, la ciudad de Los Ángeles. No tenemos la responsabilidad para salud en nuestra ciudad o en este condado, pero con las acciones de nuestro departamento de bomberos y mi oficina tenemos más y más pruebas cada día. Hace 2 semanas solamente tuvimos más o menos 200 pruebas cada día. Ahora es 2,000 o más.
pruebas que pueden proteger la gente, y también con poblaciones como las personas de tercera edad, los indigentes en la ciudad y también las personas que son los más vulnerables. Pero tenemos ahora 12 sitios, drive-thru, y uno para los camionetes también, pero es muy importante tener más pruebas y necesitamos más ayuda de Washington, porque cuando tenemos estas pruebas, nosotros tenemos una arma crítica en esta lucha. Lo ha dicho usted, necesitan más ayuda de Washington. Muchos gobernadores y alcaldes lo han expresado igual, están pidiendo mayor apoyo. ¿Cómo califica usted hasta el momento el manejo que le ha dado el gobierno federal, la administración Trump, al tema del coronavirus en cuanto a las necesidades de los estados y de los condados? A la empieza no existe mucho liderazgo, pero ahora hay más oportunidades para venir a Los Ángeles, Nueva York, otras ciudades que necesitan ayuda. Gracias al gobierno federal tenemos USNS Mercy, un barco muy poderoso en esta lucha. Tenemos asistencia directa por nuestra lucha contra la indigencia, por refugios y más. Pero es una mezcla. En ciertos aspectos es bueno, otros aspectos necesitamos más ayuda. Y desafortunadamente, la legislación y todas las acciones de Washington no ha ayudado a nuestros inmigrantes. La asistencia financiera, especialmente en una ciudad como Los Ángeles, tenemos cientos de miles de residentes y trabajadores que pagan impuestos, pagan sus impuestos, son parte integral de nuestro país y esta ciudad. Y si ellos en el futuro no tendrán los trabajos en el paquete de legislación, no solamente es mal por Los Ángeles, pero por... Alcalde, se está llegando casi a la cifra de 6,000 contagios confirmados en el condado de Los Ángeles. ¿Cómo se encuentra la situación hospitalaria y la capacidad? Estamos viendo en Nueva York que, claro, las cifras son completamente diferentes, pero hay problemas con el equipamiento de los centros de salud y de la atención a las personas. ¿Cómo se siente usted en este sentido en el condado de Los Ángeles? Probablemente seremos como Nueva York en 2 o 3 semanas. Ahora la situación es suficiente. Tenemos 1,500 camas más o menos que nosotros podemos usar a asistir las víctimas del coronavirus. Tenemos cerca de 1,000 ventiladores que están en nuestros hospitales, pero todas las ciudades de los Estados Unidos tendrán un punto donde no hay suficiente camas, suficientes ventiladores, no hay suficientes personas, profesionales médicos también. Estamos trabajando muy duro para expandir la capacidad en nuestros hospitales, pero necesitamos, no solamente en este punto de esta crisis, pero en el segundo punto de esta crisis, probablemente en el otoño o en el invierno, a tener más capacidad, más de las cosas que necesitamos en los hospitales y más protección también por nuestros profesionales médicos y nuestros bomberos, oficiales de policía, etcétera. Alcalde, acaba de decirme algo que seguramente generará mucha preocupación. ¿Por qué proyecta que Los Ángeles o California dentro de 2 o 3 semanas serán como Nueva York? ¿Por qué lo proyecta así? Los estadísticos son muy similares a estos puntos en Nueva York, pero es mi esperanza que nuestras acciones muy temprano para quedarse en casa, estas cosas tal vez son un poco esperanza a reducir el número antes de una situación como en Nueva York, New Jersey o otras partes del mundo ahora. La historia nos muestra que las acciones tempranas, las acciones muy severas a la empieza de estas crisis nos da la oportunidad de salvar
las vidas, pero cada día hay más casos, cada día hay más sufrimiento, cada día hay más miedo, pero Los Ángeles y los angelinos son muy fuertes, hay mucha fuerza aquí, mucho amor, mucha generosidad, y es mi esperanza que en 2 o 3 semanas nosotros podemos hablar y yo puedo ver una ciudad que puedan tener los recursos que necesitamos no solamente a luchar esta batalla, pero a ganar también. Alcalde, hay un debate nacional sobre el uso o no de la mascarilla. Sin embargo, usted se ha adelantado recomendando el uso de la misma. ¿Por qué lo ha hecho? Well, estas no son las máscaras médicas, son máscaras normal como esto. Yo tengo uno aquí. Estas son un parte de la protección, no para usted, pero de usted a los otros, porque en los países como la República de Checa, en Corea, otros lugares, este es un parte de las armas en esta batalla. Y yo fui esperando hace muchos días por la dirección nacional. Finalmente yo tomé este paso y Washington ha venido también con este aviso. Es simple, también es una cosa que nosotros podemos hacer a proteger nuestras familias, porque este virus nosotros tendremos en nuestras casas, nuestros apartamentos, y estamos más seguros con protección de usted a los otros, y especialmente también por nuestros trabajadores en lugares como nuestros supermercados, farmacias. Y es una cosa pequeña, pero una cosa que pueden salvar, si es una vida o 2 vidas o 10 vidas o 100 vidas. Es importante salvar todas las vidas de la gente en mi ciudad, y este es mi aviso. Mi última pregunta, alcalde, porque sé que tiene una agenda sumamente complicada con el tema del coronavirus, por supuesto. La pregunta es, ¿piensa endurecer las medidas que ya se han tomado precisamente para que la gente se quede en casa y para que aquellos que no son trabajadores esenciales dejen de salir a la calle? ¿Lo ha proyectado así? ¿Existe la posibilidad de endurecer las medidas? Sí, y es mi esperanza cuando nosotros tomamos estas acciones en marzo, tendremos un regreso a nuestras vidas probablemente en mayo o la empiece de junio, pero el aviso de los médicos, los profesionales médicos, representantes de nuestros departamentos de salud pública, debe ser nuestra guía, no nuestros sentimientos, no los políticos, pero los profesionales. Y Los Ángeles está preparado a regresar no solamente con menos sufrimiento, pero con más fortaleza, más fuerza, porque la batalla no solamente es contra este virus, pero es a restablecer una economía más justa por toda la gente. Y yo espero que nosotros podemos ver no solamente la debilidad de nuestro sistema de salud pública, pero la debilidad de nuestra economía. Y tenemos una oportunidad a cambiar la justicia para toda la gente de este país en los próximos meses. Mucho se debe de aprender, mucho se debe de aprender de esto. No sé si todos lo vayan a aprender, alcalde, pero pues la esperanza es el último que muere, dicen por ahí. Alcalde Garcetti, mil gracias. No, mucha fuerza y mucho amor. Gracias. Gracias a usted. Era el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti. Soy Fernando del Rincón y desde casa le digo, bueno, si me permite, lo veo mañana. Lo dejo con imágenes de Miami, que de electrizante ahora solamente tiene las luces. Mira las calles, casi vacías. Lo veo mañana.